Este es el resumen semanal de la lección de la Escuela Sabática para Adultos. Estamos en el segundo trimestre del año 2025. Alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica. Lección 6 para el 10 de mayo de 2025. Entendiendo el sacrificio. Texto para memorizar. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Apocalipsis 5:9. El hecho de que Jesús sea simbolizado como un cordero inmolado en esta escena crucial es una clave importante para comprender todo el episodio profético. En esta semana veremos algunos temas relacionados con el sacrificio y que forman parte de nuestra comprensión de Jesús, el Cordero inmolado, el claro protagonista de la escena de la sala del trono. Punto número 1. Sacrificios inútiles. ¿A qué se refiere con esta frase? ¿Sacrificios inútiles? La lección nos lleva a Isaías capítulo 1, los versos del 2 al 15. Rescatamos de allí algunos textos. Veamos el versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice el Eterno, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrillos. ¿Por qué Dios dice esto de su pueblo? Porque su pueblo estaba convirtiendo estos sacrificios y estos rituales en una simple religión mecánica. Este trágico episodio de la historia de Israel no fue la primera ocasión en que Dios rechazó un sacrificio. Si recordamos, algo similar ocurrió cerca del comienzo de la historia de la salvación, cuando el sacrificio de Abel fue aprobado y aceptado por Dios, a diferencia del sacrificio de Caín. Leamos lo que la Escritura inspirada dice en Patriarcas y Profetas, páginas 52 y 53. Abel comprendía los grandes principios de la redención. Veía que era pecador y que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con Dios. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada, y así reconoció las demandas de la ley que había sido quebrantada. En la sangre derramada contempló el futuro sacrificio, a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y al confiar en la expiación que iba a realizarse allí, obtuvo el testimonio de que era justo y de que su ofrenda había sido aceptada. Sí, mis hermanos, no se trata solamente de cumplir con algunos rituales en la iglesia, sino de tener un compromiso con Dios. Se trata de tener una religión experimental con nuestro Dios. Vamos ahora al punto número 2 de la lección. Sangre de toros y de machos cabríos. Veamos Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Si este pasaje está diciendo que la sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar los pecados, entonces, ¿cuál era el propósito de los tales? Veamos ahora la cita inspirada en Mensajes Selectos, tomo 1, página 279. Los símbolos y las sombras del servicio de sacrificios, junto con las profecías,
dieron a los israelitas una visión velada y borrosa de la misericordia y de la gracia que habían de ser traídas al mundo mediante la revelación de Cristo. Se desplegó ante Moisés el significado de los símbolos y sombras que señalaban a Cristo. Él vio el fin de lo que habría de ser abolido cuando, en la muerte de Cristo, el símbolo se encontrara con lo simbolizado. Vio que únicamente mediante Cristo puede el hombre guardar la ley moral. Por la transgresión de esa ley, el hombre introdujo el pecado en el mundo, y con el pecado vino la muerte. Cristo llegó a ser la propiciación por los pecados del hombre. Ofreció la perfección de su carácter en lugar de la pecaminosidad del hombre. Tomó sobre sí mismo la maldición de la desobediencia. Los sacrificios y las ofrendas señalaban el sacrificio que iba a realizar. El cordero sacrificado simbolizaba al cordero que había de quitar el pecado del mundo. Así de claro, mis hermanos, la sangre de los toros y de machos cabrillos, esos sacrificios solamente apuntaban a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos ahora al punto número 3, el Cordero de la Pascua. La lección nos remite al libro del Éxodo, capítulo 12. Dice el versículo número 3: Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Verso 6: Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Verso 13: Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Qué maravilloso, mis hermanos, que la Pascua, ese cordero que se mató esa primera vez, su sangre sirvió como un sello, como una señal. Cuando el ángel destructor vino, no entró a esa casa donde estaba manchada por la sangre del cordero pascual. La palabra Pascua significa pasar por alto y viene de el vocablo hebreo Pesach. Este acto de la Pascua es lo que hizo que el pueblo de Israel fuese liberado. Algo similar está por ocurrir en el segundo éxodo que Dios tendrá para su pueblo, en donde solo la sangre de Jesucristo y esa sangre sellando nuestra vida es la que nos librará del ángel destructor, donde el pueblo de Dios será liberado para ir nuevamente a la tierra prometida. Veamos lo que dice ahora una cita inspirada en el deseado de todas las gentes en la página 57. La observancia de la Pascua empezó con el nacimiento de la nación hebrea. La última noche de servidumbre en Egipto, cuando aún no se veían indicios de liberación, Dios le ordenó que se preparase para una liberación inmediata. Él había advertido al faraón del juicio final de los egipcios e indicó a los hebreos que reuniesen a sus familias en sus moradas. Habiendo asperjado los dinteles de las puertas con la sangre del cordero inmolado,
habían de comer el cordero asado con pan sin levadura y hierbas amargas. A la medianoche todos los primogénitos de los egipcios perecieron. Los hebreos salieron de Egipto como una nación independiente. Y dijo él: Cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua del Eterno, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios. Y así, de generación en generación, había de repetirse la historia de esa liberación maravillosa. Punto número 4. Jesús en el templo. Ahora la lección nos remite al libro de Ageo, capítulo 2, versículos 7 al 9. Leamos pues. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Esta historia nos hace mención de la construcción y la terminación del segundo templo, que fue levantado por Zorobabel en los tiempos de Ageo y Zacarías. Cuando Salomón dedicó el primer templo, la gloria de Dios que se había acompañado a los hijos de Israel en el camino a Canaán llenó el templo, y fue gloriosa la manifestación. Pero después del exilio de Babilonia, cuando el templo fue destruido y después del exilio se vinieron otra vez para reconstruirlo, aquellos ancianos que habían quedado y habían visto la casa primera o el templo primero, lamentaban al ver que el segundo templo en nada se parecía al anterior. Dios les dio esta promesa, que el segundo templo sería honrado más que el primero. ¿Por qué? Veamos a continuación una cita inspirada. La revista y Heraldo, 12 de diciembre de 1907, dice lo siguiente. Al descuidar el templo, que era el espejo de la presencia de Dios, el pueblo había deshonrado grandemente al Señor. Ahora recibió la instrucción de honrar la casa de Dios como algo sagrado, no debido a su magnificencia como lo hicieron los judíos en los días de Cristo, sino porque Dios había prometido estar allí. Y el segundo templo había de ser superior al primero porque el Mesías lo honraría en el sentido especial con su misma presencia. La profecía de Ageo tiene también una aplicación simbólica de la iglesia. La iglesia de los últimos tiempos será mayor que la primera, que la iglesia apostólica. ¿Por qué? Porque tendremos el poder del Espíritu Santo con mayor poder, porque ahora ya no será sobre 120, sino sobre 144,000. Por eso es que la segunda casa, el segundo templo, hablando de manera figurativa, será mayor que el primero. Pero por la parte literal de la profecía, vemos que el segundo templo fue honrado por la presencia de Cristo en su medio. Veamos el último punto de la lección, punto número 5. Tú creaste todas las cosas. Pocas veces en la Biblia a los profetas se les reveló Dios
en su trono. Ezequiel vio un trono de Dios en Ezequiel 1, un trono movible. Isaías también vio algo similar en el capítulo número 6. Y a Juan le fue revelado el trono establecido en el cielo, en Apocalipsis capítulo 4, la escena del juicio. Aunque todos vieron detalles de los tronos de Dios, vemos una importante declaración en la visión de Isaías del capítulo 6 y la visión de Apocalipsis en el capítulo 4. Y es que cuando Isaías contempló la gloria de Dios, él dijo y se lamentaba pensando, diciendo: soy un hombre de labios impuros. Cuando vemos a Juan en el Apocalipsis, él llora al ver la presencia de Dios y sentirse también indigno. En ambos pasajes, los ángeles claman: Santo, 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 mostrando la divinidad, la santidad y la pureza de nuestro Dios. En el capítulo número 5 de Apocalipsis, en los versos 10 al 13 leemos: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos en la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sean las alabanzas, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ahora leamos una pequeña porción inspirada en Comentarios de Elena de White, en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 979. Estos ejércitos del cielo ilustran con su servicio lo que debiera ser la iglesia de Dios. Cristo está trabajando en favor de ellos en los atrios celestiales, enviando a sus mensajeros a todas partes del globo para que ayuden a cada sufriente que acude a él en busca de ayuda, de vida espiritual y conocimiento. La iglesia de Cristo en la tierra está en medio de la oscuridad moral de un mundo desleal que está hollando la ley del Señor. Pero su Redentor, que ha comprado su rescate con el precio de su propia preciosa sangre, ha ordenado todo lo necesario para que su iglesia sea un cuerpo transformado, iluminado por la luz del mundo, en posesión de la gloria de Emmanuel. Los brillantes rayos del sol de justicia, brillando a través de su iglesia, reunirán en el redil de Cristo a cada oveja perdida y extraviada, que vendrá a él y hallará refugio en él. Encontrarán paz, luz y gozo en aquel que es paz y justicia eterna. Que Dios nos bendiga, traiga paz a nuestro corazón y que el sol de justicia alumbre nuestras vidas hoy.